Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a este taller de la NOM 004, expediente clínico. Sin más preámbulo, vamos a iniciar esta sesión. Sean bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Bueno, veo que algunas personas aún se están conectando, así que daremos 8:05 e iniciamos para respetar su tiempo de todas las personas que están acá. Antes que todo, me voy a presentar con ustedes. Yo soy psicólogo, soy maestro en psicología clínica y de la salud. Mi nombre es Pedro Pérez Hernández. Yo soy responsable de una clínica de atención psicológica ubicada en Nuevo León, en García, Nuevo León, en el centro, y me dedico a la capacitación en el servicio público. Sean bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá. Espero que este taller pues, sea de provecho, sea de beneficio para ustedes, que les deje aprendizaje. Les voy a pedir por favor mantengan su micrófono cerrado. Al final de la capacitación voy a dar un espacio para las dudas y preguntas que pudieran ir surgiendo. Voy a dar ese espacio para que podamos pues irlas comentando y con mucho gusto se las voy a resolver. ¿De acuerdo? Bienvenidos, bienvenidas. Muy bien. Bien, pues bueno, lo que vamos a revisar es el taller, el famoso taller del expediente clínico en psicología y su cumplimiento que entra en vigencia a partir del año 2012 como una obligación legal. Cabe mencionar, compañeros, compañeras, colegas, médicos, psiquiatras, si es que los hay, el expediente clínico es una obligación legal para todos los que nos dedicamos a brindar servicios de salud. Háblese de nutriólogos, médicos, fisioterapeutas, todas las áreas de especialidad de la medicina, ¿no? Que podría hablar de ginecólogos, obstetras y entre otras profesiones, todas las personas que brinden servicios de salud tienen que tener
un debido expediente clínico de acuerdo con la NOM 004 de Secretaría de Salud del 2012. O sea que no es un tema exclusivamente del psicólogo, pero al nosotros dar estos servicios de salud, se vuelve un tema de obligatoriedad. Estamos obligados, ¿no?, a dar cumplimiento con este expediente clínico. Y bueno, el expediente clínico se viene gestando desde el siglo XX, donde bien los primeras personas que hacían estudios de medicina, que aquel entonces no existía la medicina como tal, pero ya hacían estudios de medicina, iban creando ciertos criterios para crear diagnósticos de las enfermedades que ellos hacían hallazgos, ciertos síntomas, ciertos signos, e iban tratando de darle forma a un diagnóstico. Ese antecedente tenemos de hoy día, que ya se formalizó en el siglo XXI un expediente clínico. Los antecedentes, insisto, pues tienen que ver con los primeros estudios de medicina y el ir registrando todos esos hallazgos que se veían. Y bueno, pues no se trata de un montón de papeles sin fundamento, burocráticos. Más bien se trata de brindar una práctica clínica de calidad, de profesionalidad, que brinde una atención que sea ética, eficiente y sobre todo que tenga una base legal sólida, ¿sí? Para nosotros los psicólogos, fíjense que eh, honestamente tuve que darme una buena investigación, ya que si usted recurre a los materiales que son públicos, que se encuentran por ahí en las diferentes plataformas, redes sociales, se va a dar cuenta que todo el expediente clínico que hay es orientado al tema de salud, de medicina general, ¿no?, o de especialistas. Muy poca información va orientada para el expediente clínico del psicólogo. Fue por ello que también me animé a dar esta capacitación, ya que pues es dable e indispensable para nosotros que estamos dando este servicio, o bien que estamos en formación y queremos dar el servicio de atención psicológica, ¿no? Entonces tenemos que conocer todos los formatos y todas las buenas formas y prácticas de calidad que nos van a afianzar nuestro servicio, ¿no?, que van a garantizarnos que estamos dando un buen servicio. Dicho taller parte, les voy a leer. Este taller práctico está diseñado para abordar exhaustivamente la NOM 004 de Secretaría de Salud A3 del 2012 y su implementación específica en la práctica psicológica. Más allá de una simple obligación legal, el taller enfocará el expediente clínico como una herramienta indispensable para la calidad de atención y la protección legal del profesional. Se explorarán los componentes obligatorios, la importancia de un registro detallado y la gestión de la información de confidencialidad. ¿Quién es mi audiencia principalmente? Pues este taller realmente lo diseñé para psicólogos de la salud mental que ejercen en México específicamente. Claro, puede ver aquí estudiantes, puede haber incluso, ya decía yo, psiquiatras que den lo que respecta al tema de salud, porque cabe mencionar que no es lo mismo el expediente clínico que va a integrar un médico general o un médico especialista con el expediente clínico que va a integrar un psicólogo clínico. Si bien debemos de conocer la normativa, no son los mismos formatos que se utilizan. Dada la creciente demanda de servicios de salud mental y el endurecimiento de la regulación en el ámbito sanitario, es imperativo que todos los actores involucrados estén debidamente capacitados en el cumplimiento de las normativas vigentes. Es decir, que sí o sí tenemos que conocer. Además, colegas, psicólogos, psicólogas que están acá, no importa el enfoque clínico que tú tengas, puedes ser psicoanalista, puedes ser cognitivo-conductual, puede ser
sistémico, humanista, no importa la orientación clínica que tengas, tienes que obligatoriamente tener tu expediente clínico, porque no se vale decir, no, pues es que mi enfoque clínico no es indispensable ni es necesario. No, eso no es ético y tampoco es legal. Independientemente del enfoque clínico que tú tengas, tienes que tener tu expediente clínico de calidad, con toda la información que se pide y de la manera adecuada en la que tiene que estar este formato. ¿Cuáles son los criterios obligatorios que debe de cumplir el expediente clínico? Lo científico, asegurar que la información registrada sea veraz, completa, basada en evidencia profesional. Ético, que proteja la confidencialidad, privacidad y el respeto a la dignidad del paciente. Tecnológicos, establece pautas para el manejo de expedientes electrónicos o digitales. Administrativos, se definen procedimientos para la organización, acceso y resguardo de los expedientes. Es decir, de alguna manera, lo administrativo también nos dice en qué orden y de qué manera y cuáles expedientes tenemos que tener en cada uno de nuestros expedientes, valga la redundancia, que tengamos de cada paciente. Y dentro de lo tecnológico, no importa si no lo hacemos de manera tradicional, si lo hacemos de manera digital, también tenemos que tener un formato de expediente clínico. ¿Por qué nos aplica a los psicólogos? Porque es una ley, de manera muy concreta y muy directa, porque es una ley. Es una ley que se estableció para todos los profesionales de la salud y se estableció a partir del año 2012. Y no importa, o bien, sí importa, si se da el servicio en el sector público, en el sector comunitario social, en lo privado, hospitales, clínicas, consultorios y cualquier establecimiento donde se brinden servicios de salud, tenemos que contar con un expediente clínico bien integrado. El consultorio psicológico es un establecimiento de servicios de salud. Según la Ley General de Salud y su reglamento, un consultorio psicológico es clasificado como un establecimiento de servicios de salud. Esto implica la obligatoriedad de contar con un aviso de funcionamiento COFEPRIS. Además, una vez que yo me di de alta, yo a través de Digipris saqué mi aviso de funcionamiento de COFEPRIS y lo tengo ahí en mi local. Eso ya me hace directamente sujeto a la normativa sanitaria de la NOM 004. Nada de que yo no sabía, a mí no me habían dicho. Sí, usted dio de alta su aviso COFEPRIS, se reguló ante Secretaría de Salud y eso lo hace responsable legalmente de tener sus expedientes de cada persona. ¿Cuáles riesgos se pueden dar del incumplimiento de llevar a cabo esta normativa, de brincármela, de no pasa nada, de que pues los veo en línea, yo no tengo un local, es mucho papeleo, o a veces ni siquiera les doy seguimiento, se van a una sesión, ya no los veo? Bueno, aún con todo ello, compañeros, compañeras, puede haber ciertas responsabilidades, puede haber ciertos riesgos de no hacer las cosas debidamente como se tiene que hacer. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, que es una entidad que se encuentra en todos los estados de la República Mexicana, se llama así, Comisión Estatal de Arbitraje Médico, y hay otro que es la Comisión Federal de Arbitraje Médico. Los pacientes o bien sus tutores pueden presentar quejas por supuesta negligencia, malas praxis o violación de derechos. Un expediente clínico incompleto o mal integrado es la principal evidencia en contra del profesional. Puede ser que tú diste un buen servicio de calidad, profesional, con un enfoque clínico, pero sabes, no hacías notas clínicas, nunca le leíste el consentimiento informado, ni tienes un expediente clínico. Ya digamos que tienes el expediente clínico, pero no tienes las notas de referencia ni el consentimiento informado.
pues esa situación te puede acarrear graves problemas. Pueden mandarte a llamar a una audiencia, pueden cancelarte la clínica, pueden retirarte tu cédula profesional, en fin, más adelante lo vamos a ver, pero te puede acarrear muchas problemáticas, ¿no? Y las sanciones de COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Esta entidad puede realizar visitas de verificación y al encontrar irregularidades en el expediente clínico, imponer multas significativas, la suspensión temporal o definitiva de actividades e incluso clausurar el consultorio. Por ejemplo, un consultorio psicológico es auditado por COFEPRIS y resulta que pues le falta, ¿no?, documentación e integración de sus expedientes, pues puede hacer un apercibimiento, ¿no? ¿Qué es un apercibimiento? Que me llame la atención, que me digan qué me falta, cómo debo de hacer bien las cosas, y hasta ahí puede quedar. Pero puede trascender, ¿no? Ya les decía yo que puede trascender. Repercusiones legales, además de las sanciones administrativas, un incumplimiento grave podría derivar en responsabilidades civiles e incluso penales, afectando gravemente la reputación y la carrera profesional del psicólogo. Por ejemplo, ha habido casos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico donde hay quejas pues que son muy subjetivas, ¿no? Que por ejemplo el tratamiento psicológico que tú le estabas dando, contrariamente a ser benévolo, le generó daños y repercusiones mentales a la persona. Y puede ser algo subjetivo, pero yo ¿cómo voy a defender mi praxis clínica cuando no tengo estos documentos legales? Fácil, me hago víctima de una sanción, ¿no? Ahora sí que me hago el harakiri, ¿no? Me hago víctima de mí mismo. Entonces, por eso es bien importante tener debidamente integrado el expediente clínico, ¿sí? E inclusive, por ejemplo, los casos de violencia. Hay personas que llevan su proceso legal en una entidad, pero quieren el proceso psicológico en un área privada. Tienes que tener un consentimiento informado donde acuerdes con la persona los términos y condiciones del servicio, porque después te pueden demandar por negligente, porque no referiste a la institución debida a la persona. Eso es importante. Principios legales claves. Principio 1, propiedad contra titularidad del expediente. ¿De qué trata? Propiedad. El expediente clínico, ya sea en formato físico o electrónico, es propiedad de la institución de salud o del prestador de servicio. Por ejemplo, mi clínica psicológica se llama Clínica Psicológica SECAP. Todos los expedientes clínicos son míos y yo debo de resguardarlos, debo de protegerlos, debo de tenerlos en orden, debo de tener todo en excelentes condiciones, en forma y en tiempo. Pero cuando hablamos de titularidad, la información detallada y sensible contenida dentro de ese expediente clínico es propiedad inalienable del paciente, es decir, todo lo que dice ahí es del paciente, no es mío. Mío es el expediente clínico, pero lo que está allí es información del paciente y es de él, son datos sensibles de él. Y lo que nos dicen los derechos ARCO, además nos dicen que esta información bien puede decirnos el paciente, ¿sabes qué? Quiero que esa información le cambies el nombre del titular, ¿no? Que elimines el nombre, que me elimines el nombre del expediente, que me lo ocultes. Que si, por ejemplo, hubo una modificación a su acta de nacimiento, que me cambies el nombre. Que el motivo de consulta esté totalmente a salvo, ¿no? Porque soy una persona pública y no se puede develar nada de esto, ¿no? O sea, los derechos ARCO nos dice que, inclusive dentro de los derechos ARCO nos puede decir que destruyamos su expediente clínico, ¿eh? Y lo tenemos que destruir porque son datos de la persona, no de nosotros. En México, la Ley General de Salud y la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los Particulares respaldan el derecho del paciente a la autodeterminación informativa y el acceso a sus datos de salud. ¿Cuánto tiempo se debe reservar conservación
y el archivo del expediente. ¿Cuánto tiempo debe reservarse? De acuerdo a la NOM 004, mínimo 5 años. No importa que haya sido una cita, tiene que ser 5 años. Este plazo se cuenta a partir de la fecha del último acto médico, que en el contexto psicológico puede ser la última sesión de terapia registrada, a la entrega de un informe final de evaluación o de tratamiento, cualquier contacto posterior de seguimiento relacionado con el caso, la fecha de cierre formal del caso en los registros. ¿Cómo se debe de conservar? El método de conservación debe asegurar dos aspectos clave: la confidencialidad y la integridad. Tenemos que evitar a toda costa que se pudiera destruir, ¿no? Tenemos que resguardarlo esos 5 años, porque así nos lo dicta la ley. ¿Cuáles son los principios legales clave? El principio de confidencialidad y sus límites legales. Regla general, secreto profesional. Todo lo discutido y registrado en el expediente clínico es estrictamente confidencial. Así nos lo dicta y nos lo manda el Código de Ética del Psicólogo. La información del paciente no debe ser divulgada sin su consentimiento expreso. Claro, si hay un consentimiento expreso de poder grabar o de poder compartir su caso clínico, pues ya es diferente. Pero sin su consentimiento no podemos develar ningún dato de nuestro paciente. Pero existen ciertos casos específicos donde sí podemos romper con la confidencialidad. Por ejemplo, si está en riesgo la propia vida de la persona, si quiere atentar contra su propia vida, en ese sentido sí podemos romper la confidencialidad. Si está en riesgo la vida de terceras personas, como un homicidio, amenazas de muerte, sí se puede. O bien, si una autoridad competente, judicial, federal, nos requiere y nos demanda el expediente, sí tenemos que entregarlo, ¿sí? Es importante, dentro del consentimiento informado, explicarle esto a nuestros pacientes, siempre con claridad y con honestidad, para que la persona sienta toda la confianza, ¿no?, de que está frente a un profesional y que le está explicando las cosas debidamente. Muy bien, muy bien. Viene lo fundamental, la parte medular, la estructura del expediente psicológico. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la buena praxis? ¿Cómo debe de estar integrado un expediente clínico debidamente? Tiene que tener una historia clínica, el punto de partida de toda intervención, un panorama completo del paciente. Eso es la historia clínica, que es una nota de evolución, el registro de cada sesión, la documentación del progreso, las intervenciones y la respuesta del paciente sesión a sesión. Cada sesión tiene que haber una nota de evolución. El consentimiento informado, el acuerdo ético, legal, que formaliza la relación terapéutica entre el paciente y el psicoterapeuta. Y la nota de referencia, si es que se requiere, o interconsulta, si aplica. Por ejemplo, si yo le refiero a servicios de psiquiatría o de nutrición o de medicina general, le puedo hacer o le debo de hacer la referencia, y luego ellos, si consideran que debe de seguir en el proceso de atención psicológica, me tienen que hacer una contrarreferencia. O si vienen, más bien, si es la primera consulta y vienen conmigo, yo les hago la contrarreferencia para que ellos les sigan dando seguimiento. Bien, la historia clínica. La historia clínica es el cimiento de la evaluación. Si no hay historia clínica, estamos perdidos, compañeros, compañeras. La historia clínica es la parte fundamental de nuestra columna vertebral. La historia clínica es el documento más extenso y completo y se elabora una sola vez. ¿Cuándo? En nuestra primera sesión. Ahí se tiene que elaborar nuestra historia clínica. Generalmente dura la primera o las primeras sesiones de evaluación, si es necesario. Nos podemos extender 2 sesiones si es necesario, insisto. Debe de tener una ficha de identificación. ¿Qué debe de contener esta ficha? La edad, el sexo, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, correo, ocupación, escolaridad, estado civil y todo lo que sea importante para identificar la persona. Además que es legal, insisto, es un requisito legal. Debe de contener el motivo de consulta, pero
Este motivo de consulta debe de ser expresamente con palabras del paciente y después quizás tenemos que ponerlo realmente el motivo de consulta que nosotros ya valoremos o evaluemos. Pero lo ideal y lo fundamental es que sea lo que nos refiere el paciente en un primer momento. Dentro de esta misma historia clínica tenemos que tener los datos heredofamiliares, historia de enfermedades mentales, adicciones, otras condiciones relevantes en la familia de origen, la madre con algún diagnóstico o el padre con algún diagnóstico. Por ejemplo, acá vemos la madre tiene un diagnóstico de depresión mayor, quizás nuestro paciente viene con un cuadro de depresión, ahí podemos ver pues cierta conexión, ¿no? De ciertos vínculos heredofamiliares, alcoholismo quizás, los psicológicos, enfermedades médicas actuales o pasadas, cirugías, hospitalizaciones, uso de medicamentos, alergias, diabetes tipo 1, si está tomando quizás algún medicamento, cuál es el medicamento, cada cuándo lo toma, qué enfermedad crónica tiene, o si hubo alguna cirugía o operación, psicológicos previos, si tomó con anterioridad atención psicológica, hace cuándo, si le dieron un diagnóstico, por qué motivo fue la intervención psicológica o psiquiátrica. Eso es como importante tomarlo en cuenta. Si el motivo de consulta es el mismo o ya es otro. Exploración psicológica para evaluar el estado mental, la apariencia en la que se encuentra la persona, la conducta que manifiesta, el lenguaje, el estado de ánimo, pensamientos, percepción, conciencia. Yo acá, para evaluar un poquito el tema de conciencia, normalmente les pregunto algunos dichos populares. Camarón que se duerme, ¿tú qué entiendes por ello, no? Perro que ladra, ¿qué entiendes por ello? Para ver como ciertamente el estado de conciencia. Si sí coordina, ¿no? Lo que comunica con lo que piensa. Ahí evaluamos un poquito el estado de conciencia. Y bien, déjenme revisar por acá. Sí, a ver ciertas personas en la sala y yo, sí, fíjense que sí. Discúlpenme los que se quedaron en la sala, pero yo soy muy apasionado y me quedo explicando, ya no veo si hay personas en la sala. Sean bienvenidos, bienvenidas quienes acaban de ingresar. Les pido una disculpa porque no les había dado acceso, pero bien, tratamos como de ser muy formales y puntuales, ¿no? Vamos a continuar con nuestro taller. Sean bienvenidos, bienvenidas. Al final, vamos a dar algún tiempo, algunos minutos, para que podamos como hacer las preguntas que pudieran surgir y cerrar de la mejor manera. Dentro de la historia clínica, vamos a revisar la impresión diagnóstica. Lo ideal y lo conveniente es que dentro de la impresión diagnóstica pudiéramos citar al DSM-5 o al CIE-11 para dar cuenta si se trata de un trastorno mental. Eso sería lo ideal. O sea, no solamente ponerle un cuadro de depresión o cumple con los criterios para una ansiedad. No, tenemos que ver, citar al DSM-5 o al CIE-10 y ponerle el número del diagnóstico, el número y la enfermedad mental de acuerdo al manual clínico, ¿sí? Eso sería lo conveniente. Es importante recordar que el diagnóstico es una herramienta, no una etiqueta, y debe de acompañarse de una formulación clínica que considere la individualidad del paciente. Es decir, los diagnósticos, perdón, los manuales diagnósticos clínicos de salud mental, tanto el DSM-5 como el CIE-10, solo nos ayudan como referencia. Al menos su servidor así lo trabaja, solamente son una referencia para ver cómo vamos a trabajar con la persona, no para etiquetarla. No le vamos a decir, es que tú eres ansioso, tú eres depresivo, no. Más bien es como para dar cuenta qué ciertos síntomas tiene la persona y ver cómo voy a trabajar, cómo voy a crear mis intervenciones a partir de estos ciertos criterios que ya están establecidos y son guía para mí
de cómo formular las intervenciones que voy a llevar a cabo. El plan de tratamiento debe describir los objetivos y estos objetivos deben de ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo. La metodología o enfoque terapéutico a utilizar y las estrategias de intervención iniciales propuestas. Es decir, fíjate bien, los objetivos tienen que ser bien claros, objetivos realistas. Y es ahí donde yo debo de acordarlo con mi paciente, ¿no? O mi cliente, de qué queremos llegar a alcanzar. Y el enfoque terapéutico tiene que cubrir esas necesidades. Finalmente, la historia clínica debe de llevar el nombre completo del profesional, su cédula profesional y debe de ir firmado. Eso es muy indispensable para dar cuenta de quién lo trató, quién llevó a cabo esa historia clínica. Bien, 2. Nota de evolución. Es el corazón del seguimiento. Una nota de evolución te puede salvar la vida, te puede salvar un proceso legal, un proceso judicial, un proceso penal. La más importante, las que da cuenta del trabajo terapéutico continuo. Se elabora cada vez que se da el servicio en cada sesión, consulta o intervención. Constituye la prueba tangible del seguimiento, la progresión y la efectividad del plan de tratamiento. Son esenciales para la continuidad de la atención, la comunicación interdisciplinaria se aplica, la supervisión, el respaldo legal en caso de cualquier eventualidad. Por ejemplo, si hubo un caso de suicidio, yo tengo mi nota de evolución, donde la persona jamás manifestó un signo o síntoma de ideación suicida, y aquí está mi nota de evolución, fue la última persona que la atendí, y fue la última sesión que tengo acá registrada. O bien, si presentó, creamos un protocolo de intervención, que era lo que se estaba trabajando en relación también con su familia, y lo dice aquí mi nota de evolución. Pero si no tengo nada, y su familia me señalan como la única persona de salud mental que lo estaba viendo, y yo no tengo un expediente clínico, no tengo una nota de evolución, ahí les encargo, podemos tener ciertas visitas del Ministerio Público y se puede poner difícil la situación. Son esenciales para la continuidad de la atención, la comunicación interdisciplinaria se aplica, la supervisión como se respalda legal. En caso de cualquier eventualidad y nota bien documentada, puede ser la mejor defensa del psicólogo. Debe incluir siempre fecha, hora de inicio, fin de la sesión, nombre completo del paciente y número del expediente para asegurar la correcta identificación del documento y de su asignación. La nota de evolución, ¿qué debe de tener? La estructura recomendada es la siguiente: el método SOAP, subjetivo, objetivo, análisis, plan. Subjetivo, lo que el paciente dice y reporta en voz del paciente de la nota. Fíjese que ya me siento mejor, como que me duele menos el corazón. Eso voy a anotar, eso es lo subjetivo. Objetivo, lo que el terapeuta observa y mide, incluye la apariencia, el comportamiento no verbal, lenguaje, afecto, interacciones durante la sesión y resultados de prueba o cuestionarios. La persona se encuentra con una línea adecuado, con un lenguaje ubicado en tiempo y espacio, con una afectividad ligeramente de bienestar, de tranquilidad. Bien, ¿no? Eso sería como el objetivo, ¿no? Análisis, la interpretación clínica del terapeuta. Conecta lo subjetivo con lo objetivo, evaluando el progreso hacia los objetivos del tratamiento. Los factores que influyen en el problema, la respuesta a las intervenciones y en cualquier cambio en la formulación diagnóstica o en el plan. Hace poco estaba yo tratando a una persona para trabajar en sus habilidades sociales respecto a que no puede tener una rutina de vida, digamos, las cosas básicas de vida, ¿no? No puede crear una rutina. Bueno, tuvimos que reestructurar totalmente el motivo de consulta, porque ahora estamos dentro de un proceso diagnóstico de un posible caso de cierto grado de autismo.
Y eso yo debo de registrarlo acá, en lo objetivo, en el análisis. Plan, lo que se hizo en la sesión y lo que se hará. Incluye las intervenciones realizadas en la sesión, aplicación de técnicas, si es que las hubo, que siempre normalmente debe de haber, discusión de tema, qué tema se trató, si fue así, y las tareas y recomendaciones asignadas. Eso es lo que debe de contener y debe de llevar una debida nota de evolución. Y acuérdense que súper fundamental cuando hablamos de condiciones ético-legales. La nota de evolución en el cierre debe de llevar nombre completo del profesionista, cédula profesional, firma autografiada del psicólogo, obligatoriedad en cada nota de evolución para validar su contenido y autoría. ¿Cuáles son algunos errores comunes en todo esto que estamos dialogando? Errores comunes a evitar en la nota de evolución. No documentar cada sesión, las documento cada que quiero, de vez en cuando, a lo mejor si nada más fue importante esta sesión, si otras no fueron importantes, pues se me olvidan. Tengo muchos pacientes, pues luego las hago. Notas demasiado breves o vagas que no reflejan el trabajo registrado. Se presentó en tiempo y forma y con un lenguaje congruente en su percepción y estado de memoria. ¿Sí? Como que no hay claridad con eso, ¿no? Como que no se entiende bien lo que quiere decir este psicólogo. Utilizar un lenguaje colonial o juicios de valor. Se presentó enojado, hablando mal de cierto grupo social, hablando como yo anotando ciertas condiciones morales, personales, valores personales, eso no debe de llevar. Omitir la firma y la cédula profesional, copiar y pegar sesiones anteriores si es de forma digital, nada más copio y pego una sesión y ya quedó, ¿no? Al menos date la tarea de revisarla y modificarle, ¿no? Los aspectos más relevantes e importantes de la nota clínica, al menos eso sí se debería de hacer cuando trabajamos con datos de manera digital. Bien, consentimiento informado es el pilar ético y legal. Presenta la autorización por escrito del paciente o su representante legal, si es menor de edad, si es persona con discapacidad u otra situación particular, para recibir los servicios psicológicos basándose en la comprensión de la naturaleza de la intervención, sus riesgos, beneficios y alternativas. ¿Qué debe de llevar el consentimiento informado? Identificación de las partes, es decir, la tuya y la del paciente. Información sobre el servicio, propósito del tratamiento, riesgos y beneficios del tratamiento, alternativas de tratamiento, manejo de citas y pagos, derechos del paciente. Los derechos del paciente ahí incluyen los derechos ARCO, que ya les había mencionado en un principio. Los derechos ARCO es que el paciente puede modificar algún dato e incluso pedir que destruyan y eliminen su expediente clínico. Espacio para preguntas. Debemos de darle un espacio a la persona e incluso decirle, si tiene alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza hágamelo saber. Y firma del paciente o tutor legal, si es menor de edad o persona con discapacidad, debe de ir firmado, autografiado por ellos. Fecha de confirmación de que el proceso de información se llevó a cabo y se comprendió. Debe de ir fechado, con firma del terapeuta, con firma del paciente, y es la debida manera, la debida praxis. Las notas de referencia, si es que las hay, o la de contrarreferencia o interconsulta, que debe de contener, ¿qué es? Para empezar, es un documento que se utiliza cuando el psicólogo considera necesario que el paciente sea evaluado o tratado por otro especialista de la salud, por ejemplo, un psiquiatra, un neurólogo, un médico familiar, un nutriólogo, para completar su tratamiento o abordar necesidades que estén fuera del alcance de la psicología. ¿Qué debe de contener? Datos del paciente, datos del profesional que refiere, datos del profesional al que se refirió, resumen clínico breve, motivo del que se refiere, resultados relevantes, nombre, cédula, firma autografiada del psicólogo. Si quieren ver una referencia que hice, al ratito me acuerdan, ya que estemos en preguntas y respuestas, con mucho gusto les voy a compartir una nota de referencia que hice de su servidor. Riesgos y conclusiones. El expediente clínico electrónico. Vamos a revisar un poquito qué pasa con el expediente clínico electrónico, que hoy
o estamos innovando con todas estas plataformas electrónicas. Bien, ¿qué debe de contener los riesgos y conclusiones? La confidencialidad es muy importante, ¿no? Entonces, si es de manera digital o si es de manera tradicional en papel, debe asegurarse que esta información se va a resguardar, que solamente va a tener acceso el profesional de la salud, ninguna otra persona más. Debe de tener datos encriptados o códigos si se trata de sistemas digitales. Seguridad. Debe de proteger el expediente contra el acceso no autorizado, pérdida o destrucción o alteración. Es decir, tiene que estar bien resguardado ese documento, pero tampoco no se debe de perder. Inalterabilidad y trazabilidad. La información, una vez registrada, no debe poder ser modificada sin dejar un rastro auditable. El software debe de contar con bitácoras de cambio. Interoperabilidad, opcional pero deseable. Lo ideal sería que, por ejemplo, en un hospital, si el médico lo vio, pudiera verlo el psicólogo o el nutriólogo. La interoperabilidad es que estos profesionistas pudieran poder ver este expediente realizado, ¿no? Uno y otro profesionista para la coordinación y la atención debida del paciente. ¿Qué pasa si no cumplo? ¿Cuáles son los riesgos legales y profesionales? Pues lo que es la COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, como autoridad de vigilancia sanitaria, COFEPRIS, realiza la visita de verificación a consultorios y clínicas y durante una de estas visitas se detecta la ausencia o el estado incompleto de los expedientes clínicos, se pueden imponer las siguientes sanciones: multas económicas, amonestación con apercibimiento, que es una fuerte llamada de atención, clausura temporal con sellos o definitiva, suspensión de licencia sanitaria e incluso revocación de la cédula profesional, ¿no? ¿Qué pasa si no cumplo? Pues también está la SECAMED, la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, que es a donde más llegan los casos de malpraxis. Es la instancia a la que los pacientes y sus familiares acuden cuando consideran que hubo una mala praxis o una atención deficiente, apoyada por la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Conciliación y Arbitraje Médico. Lo que no está escrito no se hizo. Así de tajante y duro es el tema del expediente clínico. Lo que no está escrito no se hizo. Este aforismo es la piedra angular de la defensa profesional. Si no hay registro de una evaluación, una intervención, una orientación o incluso de una explicación del consentimiento informado ante cualquier queja, se presume que no ocurrió. Principal causa de fallos, es la principal causa de fallos cuando hay audiencias, es la desventaja de litigios y el daño de la reputación. ¿Cuántos profesionistas, al menos personalmente sí me ha tocado, me han atendido urólogos, me han atendido, entre otros médicos generales, que no hacen expediente clínico, nada más me dan la receta, y, órale, ya quedó. Y eso es falta de calidad en el servicio, de ética y legal también. Riesgos y conclusiones. En conclusión, el expediente clínico es obligatorio y normado por la NOM 004 del 2012. Ignorarlo te expone a serios riesgos legales y profesionales. Es una exigencia federal que se replica en normativas estatales. La nota de evolución es un registro diario de trabajo y tu bitácora clínica. Es la evidencia de que tu intervención, el seguimiento del plan de tratamiento y la base para cualquier análisis clínico o legal. Cada sesión cuenta como una nota. El consentimiento informado protege al paciente garantizando su autonomía y a ti asegurando de que la persona comprende el proceso. Es un proceso de diálogo y un documento legal que respalda tu práctica. Un expediente clínico bien hecho es tu mejor defensa legal ante cualquier eventualidad, tu mapa de calidad clínica para mejora continua y una demostración de tu ética profesional. Por su tiempo, por su atención, muchísimas gracias. Espero que esta presentación les haya brindado herramientas y conocimientos valiosos para fortalecer su práctica profesional. Mi nombre es Pedro Pérez Hernández, soy maestro en Psicología Clínica y de la Salud. Mi correo electrónico aquí se los dejo. La página de Facebook es Clínica Psicológica CECAP.
Y el teléfono, pues, si están acá en el grupo, es donde estamos. Mi teléfono es 81 23 38 23 45. Y mil gracias por sus atenciones. Ahora sí, vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, si es que las hay, seguramente que sí las hay.